bendito el Creador. Pues gracias a Hashem que tenemos el privilegio, regalo del cielo, de que empecemos otra vez a estudiar sobre como varones qué es lo que tenemos que desarrollar. Pero ahora particularmente, ya estudiamos en tiempo atrás el libro del varón de nuestro Rabarush, que es En el Jardín de la Paz. De ese, inclusive si quieren repasar, les puedo enviar yo la liga donde podemos repasar las clases que ya vimos. En esta ocasión vamos a empezar un nuevo libro que es muy especial porque se llama Querido Hijo. Lo escribe el rabino Eliyahu Goldschmidt, y aquí lo que él da es la perspectiva del rabino es como si él fuese Hashem, como nuestro padre, que nos va a dar una serie de consejos. Y entonces viene desde esa perspectiva a darnos varios consejos de cómo tenemos que vivir como varones la vida, desde diferentes situaciones que se viven hasta la cuestión del matrimonio, los problemas, los hijos y demás. Entonces digamos que es un libro que con la ayuda de Hashem esperamos que sea de mucha bendición para todos, y que sobre todo lo tomemos como de un padre que nos habla a todos los hijos queridos, ¿no? Entonces, ¿Yo también lo puedo leer? Sí, de hecho. Es que yo pensé que era solo para los padres, por eso se dice querido hijo. No, pero digamos que más bien es un padre a sus hijos. Al final todos somos hijos de Hashem. Entonces es Hashem que nos habla a todos sus hijos, varones. No importa la edad, desde el que ya tienen conciencia, digamos que de 13 años para arriba, ya son bienvenidos todos por Hashem. Entonces con el favor de Hashem vamos a conectarnos. Beshen Hashem Naseben Asliach, Beshen Hashem Naseben Asliach, Beshen Hashem Naseben Asliach. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Vamos a cantar unas canciones del Rebbe. A lo mejor algunas de estas no las ubiquen, pero vamos a estarlas cantando constantemente para que las vayan repasando. Betaer libeinu lo deja bemer. 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 Purifica nuestros corazones para servirte en verdad. 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 Akadosh Baruch Hu, Anachnu Ohavim Otcha. 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 Santo bendito eres, nosotros te amamos. 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 Mitzvah gedola liyot besimcha besimcha tamid. Mitzvah gedola liyot besimcha besimcha tamid. Mitzvah gedola liyot besimcha. Mitzvah gedola liyot besimcha besimcha tamid. Mitzvah gedola liyot besimcha. Mitzvah gedola liyot besimcha besimcha tamid. Es un gran precepto estar siempre contentos.
Es un gran precepto estar siempre contentos. Es un gran precepto estar 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 contentos, contentos, siempre contentos. Gracias, Hashem. Con esta alegría comenzamos. Y bueno, decíamos, vamos a iniciar un nuevo estudio que se llama Querido Hijo. Y entonces es Hashem, de alguna manera hablándonos a través del rabino a cada uno de los varones. El rabino Baruch Eliyahu Goldsmith es quien escribe este libro. Y bueno, vamos a iniciar precisamente conociendo un poquito quién es él. Y nos dice que el rabino Eliyahu Goldsmith era un sabio muy grande, silencioso. Él siempre buscaba mantenerse en segundo plano. No asistía a convenciones, no iba a conferencias, no se involucraba en asuntos políticos ni en asuntos comunitarios generales. Él estudió en la yeshiva de Lakewood durante muchos años y después fue mashgiach en la yeshiva de South Fallsburg durante el resto de su existencia. Su vida era de Torah y además él era una persona que estudiaba mucho Musar. Musar es ética y moral, y además hacía mucha plegaria. Pasaba su tiempo en el Kotlei Bet Midrash, virtualmente día y noche, profundamente absorto en estudio y en cuidar a sus estudiantes. Los encaminaba firmemente en el camino de la justicia, y durante ese periodo de tiempo tuvo una profunda influencia en miles de jóvenes, muchos de los cuales se convirtieron en Rosh Yeshivot. Un Rosh Yeshivot es alguien que dirige Yeshivot, es como el padre de la Yeshivot, la cabeza de la Yeshivot. Es decir, que es el referente al cual de quien estudian todos, ¿no? Entonces digamos que él hizo muchas cabezas de estudio. Magidei Shiur y rabinos, los futuros líderes del pueblo de Israel. Entonces vemos que personas que enseñaron Torah y además rabinos, él fue muy influyente. En sus primeros años nos dice que los padres del Rab Eliyahu, que fue Yehezkel y Sara Goldschmidt, fueron judíos alemanes. Yehezkel nació en Höchstadt, un pequeño pueblo a 15 minutos a caballo y carreta de Frankfurt. La comunidad entera de Höchstadt consistía en no más de 7 familias, pero eran estrictamente ortodoxos y tenían un pequeño y propio shul. A Yehezkel lo mandaron a la escuela en Frankfurt, donde permanecía con un tío y asistía a la escuela del rabiner Samson Raphael Hirsch. El rabino Samson Raphael Hirsch también fue uno de los gigantes de su época. Entonces vemos que de entrada tuvo un maestro muy grande. A la edad de 7 años se fue a trabajar como vendedor para una compañía de metales. Después de su matrimonio, él y su esposa se establecieron en Höchstadt, donde abrieron una ferretería. Yehezkel trabajaba duro, era meticuloso y extremadamente honesto, y proveía una vida decente para su familia. Su primer hijo fue Joseph, nació en 1933, Eliyahu nació en 1935, y el tercer hijo, Aaron Shlomo, nació en 1945, mucho después de haber salido de Alemania. Vemos que en ese sentido el rabino Goldsmith fue uno de los rabinos que sale de Europa justamente en la época de la Segunda Guerra Mundial. Conforme la situación para los judíos en Alemania se deterioraba durante los años 30, los Goldsmith, junto con muchos otros, consideraron seriamente abandonar el país y salieron en barco en el año de 1938, unos meses antes de la Noche de los Cristales, llamado Kristallnacht, y llegaron a Buenos Aires, Argentina, con un grupo de otros refugiados un día de Yom Kippur. En esos tiempos había muy pocos judíos observantes en Buenos Aires, y una educación religiosa para los niños era casi inexistente. Yehezkel encontró un departamento en una colonia no judía y abrió un negocio de importación de textiles. Para el año 1940, los Goldsmith se mudaron a Belgrano, una colonia con más residentes judíos, donde debido a la experiencia de Yehezkel con los metales, abrió una compañía de acero. Se hizo miembro del Shul Athud Israel y se relacionó mucho con su rabino Shlomo Klein. Trabajó activamente en la comunidad, sirviendo como presidente del Shul y coordinando el comité de construcción. También organizaba Shurim, se aseguraba de que hubiera todo lo necesario para la Seudah Shelishit y ayudaba con la Shejitá. Sin embargo, a pesar de su prominente posición en el Shul, nunca se sentaba en la pared Mizrach. En lugar de eso, escogía sentarse junto a la bima para poder escuchar mejor la quería. Yehezkel fue un devoto lector y seguidor de las obras del Rab Samson Raphael Hirsch. Durante esos años se dedicó a escribir un comentario sobre Rab Hirsch en español e invirtió mucho tiempo y esfuerzo en el proyecto. Su propósito era únicamente el bien de la comunidad, y cuando escuchó que alguien más estaba trabajando en un proyecto similar, inmediatamente abandonó el suyo.
Debido a que no había yeshiva en Buenos Aires, los niños Goldsmith asistieron a la escuela elemental Pestalozzi, una escuela pública. 3 veces a la semana asistían al Talmud Torah en las tardes durante 2 horas, donde estudiaban con Rabino Iser Masel y después con Rabino Nissim Pecker. Esa fue toda su educación formal de Torah. Los Goldsmith eran una familia estrictamente observante, lo cual era una rareza en Buenos Aires en esos días. Aún dentro de la comunidad ortodoxa no fue fácil para Eliyahu crecer siendo observante, cuando la mayoría de sus amigos no lo eran. No era fácil usar un yarmulke en la escuela pública cuando nadie más lo hacía. No era fácil abstenerse de ir a algunos lugares que sus amigos frecuentaban. No era fácil tener que quedarse en casa en Shabbat y Yom Tov como todos sus amigos salían a divertirse. Como él escribió en su libro Querida hija, cuando yo iba creciendo en una familia como la mía, que se adhería a la Torah y a las Mitzvot, era una rareza. Debido a la observancia de mi familia me enfrenté a muchas más restricciones y privaciones que mis amigos. Si tenemos carne kosher y un solo tipo de queso kosher, pero además de eso no existían otros productos kosher disponibles. ¿Cuál es la reacción natural esperada en un niño en esa situación? ¿Acaso no el resentimiento? ¿Acaso no los celos? Bueno, permítanme decirles que yo no tenía ni sentía nada de eso. Sencillamente no se me ocurría envidiar a mis amigos, quienes provenían de familias más permisibles. Mis padres habían creado un hogar que era una isla de santidad, una fortaleza para defender a nuestra familia de todo lo que se encontraba a nuestro alrededor. Nuestro hogar era un lugar feliz y seguro, un verdadero Gan Eden. Aquí hago una pausa. Siempre cuando se estudia un libro, tomamos ese tiempo de leer la introducción, de ver de quién vamos a aprender. Entonces aquí de entrada, si se dan cuenta, nos está hablando de... El rabino Goldsmith no era una persona observante. Su familia es alemana, debido a la Segunda Guerra Mundial huyen de Alemania a Buenos Aires, pero aquí nos está relatando que llegan a Buenos Aires donde no hay estudios judíos, donde no hay una yeshiva, donde no hay nada de judaísmo, pero sin embargo ellos no dejan de observar como lo hacen en Alemania. Aquí la parte interesante es cómo el rabino Goldsmith dice: yo era un niño y yo veía que otros niños se divertían, hacían cosas, pero yo no los envidiaba. Yo era fiel a mi familia porque yo sabía que mi familia me amaba, que mi familia me estaba dando valores. O sea, al final de cuentas aquí vemos un niño Goldsmith que de alguna manera las restricciones las ve como parte de algo natural en su vida. Y es importante entender esto porque de alguna manera podemos pensar que es que yo no tengo un lugar donde estudiar, es que yo nada más estudio una vez a la semana o 2 veces o cada 15 días, ¿no? Pero aquí lo que nos está diciendo es que no existe ningún tipo de restricción si no hay lugar. O sea, realmente si tú quieres lo vas a lograr. Y entonces digamos que hasta aquí, dice el rabino, era un hogar feliz y seguro, era el verdadero Gan Eden. El Gan Eden es el paraíso. Entonces aquí ya nos está dando una gran lección el rabino. Tu hogar es tu paraíso. Si tú no lo sientes que sea, es porque tú estás esperando algo que no es parte de ese lugar que Hashem te está dando. No has aceptado el lugar que Hashem te dio. Cuando tú sientes que te hace falta algo, cuando tú sientes que de alguna manera las cosas no son como tú quieres, es porque no estás aceptando lo que Dios te está dando. Pero ese lugar es tu paraíso. Eso que recibes es lo que Hashem te quiere dar. Entonces no tienes que envidiar, no tienes que sentir tristeza, no tienes que sentir coraje. Simplemente di gracias a Hashem por todo lo que me das. Otro factor también lo aislaba en contra de su ambiente. Era como él escribe en Querida hija, el maravilloso Shalom Bayit entre su madre y su padre que reinaba en su hogar. Esa es la raíz. El Shalom Bayit, que es la paz en el hogar. Para que los hijos crezcan sanos tiene que haber esa paz entre los padres. Cuando ellos ven que se llevan bien, cuando se dan cuenta que se hablan con amor, que no hay que si hay algún conflicto inmediatamente lo resuelven, pero no hay ningún tipo de rechazo, ningún tipo de queja. Ahí vemos que él veía su hogar como una isla de dicha, un cielo de paz y tranquilidad, que le gustaba tanto que todo lo que sus padres hacían o le pedían, le complacía más que todo lo que veía en otros lugares. Cuando Eliyahu tenía 6 años, la familia se fue a una colonia de verano y a él se le atoró el dedo en una puerta. Se le cortó la punta del dedo, quedando únicamente pegada por un fino pedazo de piel. Gracias a los buenos manejos y recursos de una tía, recibió atención médica inmediata y la punta cortada fue pegada al dedo nuevamente. Fue una experiencia exageradamente dolorosa y traumática para el pequeño Eliyahu, pero supo apreciar todo lo que fue hecho por él. Justo ahí decidió convertirse en doctor para poder ayudar a otras personas.
así como lo habían ayudado a él. Al final su preocupación por la gente se expresó de diferentes maneras, pero los sentimientos estaban ya ahí desde esa temprana edad. La dulce voz que tenía también se manifestó desde edad temprana. La voz de Eliyahu era extremadamente hermosa, y le pedían que cantara solos en bodas y Sheva Berajot. También formó parte del coro de Shul hasta su Bar Mitzvah, cuando su voz cambió. También fue invitado a cantar en la ópera, pero su padre se rehusó firmemente a permitirlo. Después utilizaría su voz para rezar Shaharit en el Amud en Rosh Hashanah y Yom Kippur, y para inspirar a miles de Benei Yeshivot a lo largo de los años. Para cuando cumplió su Bar Mitzvah, los estudios de Torah de Eliyahu se limitaban al Humash y al comentario de Rashi. Un día un hombre le preguntó si alguna vez había estudiado Mishnayot. Él nunca lo había hecho. El hombre abrió una Mishnah, Baba Kamá, en la primera Mishnah del tercer Perek, y pidió a Eliyahu que la leyera. Con dificultad y un poco de ayuda fue capaz de leer y traducir la Mishnah. Esta, su primera aventura dentro del Talmud, le despertó el interés de ampliar sus conocimientos y también le despertó un agudo gusto por el Hidush, la facilidad para el análisis y interpretación original. Eliyahu completó sus estudios en 1953 y comenzó a estudiar en la escuela de medicina. Uno de esos años, decidió pasar sus vacaciones de verano en la tierra de Israel. Debido a que los veranos en Argentina corresponden a los meses de invierno en el hemisferio norte, llegó a Eretz Israel a mediados del ciclo escolar. Entró a la Yeshiva Kol Torah, donde estudió Musar y estuvo muy cerca del Rab Gedalia Eisman, el Mashgiach. También conoció al Rosh Yeshiva, el Rab Shlomo Salman Auerbach, quien dejó una profunda impresión en él. En particular, no podía alejarse del aura de absoluta serenidad del Rab Shlomo Salman. Él era un hombre que parecía tener todo lo que su corazón deseaba. Un hombre en completa paz consigo mismo. ¿Y qué tenía? Los 4 amot de Alajá, nada más que eso le importaba. Los 4 amot, digamos que son los 4 codos, es decir, su espacio nada más donde estudiaba su Torah. Las vacaciones argentinas terminaron, era momento de que Eliyahu regresara a la escuela de medicina, pero su breve estancia en la yeshiva lo había transformado. Escribió a sus padres diciéndoles que quería quedarse, pero ellos insistieron en que regresara para obtener su título de medicina. Eliyahu obedeció. De regreso en Argentina volvió a la escuela de medicina, mientras continuaba estudiando informalmente con varios compañeros de manera independiente. También él empezó a enseñar Talmud. Perdón, ¿el Eliyahu es Goldsmith? Empezó a estudiar el Talmud Torah durante las tardes. En la escuela de medicina sobresalió en sus estudios y mostraba señales de llegar a ser un gran doctor. Para 1958, Rabbi Seidel Semiatiki, un antiguo y distinguido talmid de la yeshiva de Mir, llegó a Argentina. Esperaba poder establecer una yeshiva, pero falleció apenas unos meses después de haber llegado. En el funeral, Eliyahu se conmovió tanto que en ese mismo instante decidió dejar la carrera de medicina para irse a estudiar una yeshiva. En una push encontró la dirección del Bet Medrash Goboa en Lenkowood y escribió una carta a la oficina pidiendo que le mandaran una visa de estudiante. A pesar de que esta era un pedido inusual llegando de la nada desde Argentina, la visa le llegó en poco tiempo. Eliyahu tomó como una clara señal de que debía de irse a Leibut. En 1959 llegó a Leibut, entró al Bet Midrash, vio el rostro de Rab Aaron Kotler, el Rosh Yeshiva, y supo que había tomado la decisión correcta. Allí era donde él pertenecía. El Rab Aaron Kotler, el gran Gaón es sabio, y ahí también se le llama genio, y Sadik, el Gadolador, digamos que el más grande, inmediatamente le gustó el joven Eliyahu Goldsmith. En él Rab Aaron percibió verdadera sinceridad, vio un corazón puro, pasión por aprender y rasgos de grandeza. A pesar de que Eliyahu aún se encontraba en un nivel poco sofisticado de estudio, y los shurim de Rab Aaron eran maravillas de genialidad, Rab Aaron le dijo que se uniera a los shurim inmediatamente. Tenía confianza en que su progreso iba a ser rápido y dramático, y de hecho así lo fue. Sin saberlo Eliyahu, Rab Aaron hablaba a menudo orgullosamente del antiguo estudiante de medicina que había llegado a Leibut con un insaciable sed de Torah y se había convertido en un brillante talmid. Para cuando cumplió 25 años Eliyahu, se comprometió con Michel Liman, de Montevideo. Su tío y el padre de Eliyahu habían sido compañeros de escuela en Alemania. Las familias compartían los mismos valores, al igual que sus hijos. Rab Aaron sugirió que Eliyahu estudiara 2 años más antes de casarse. Estos serían años excelentes, ya que le sería libre la preocupación de tener que casarse y además libre de Rejaim, al Saboró, las inevitables distracciones de una familia que crece. A Eliyahu, sin embargo, le preocupaba que su calá estuviera de acuerdo con ello. Ella estará de acuerdo, dijo Rab Aaron, y así fue.
como si hubiera sido la petición más natural del mundo. Sin embargo, la señora Goldsmith estaba preocupada por cómo se mantendría en el colel. Rab Eliyahu lo tranquilizó diciéndole: así como Hashem mantiene a las otras 40 familias en el colel, él ayudará con la 41, que es la de nuestro hijo. Un año después del compromiso, Rab Aarón dijo a Eliyahu que podía casarse sin tener que esperar más. Los Goldsmith comenzaron una dichosa vida en el pequeño colel de Leywood. Contaban los centavos y vivían modestamente, especialmente conforme la familia crecía con periódicas nuevas adiciones, pero estaban felices y contentos. La alegría de estudiar nunca abandonó a ninguno de los dos. La felicidad ante el privilegio de ser parte de la comunidad del colel irradiaba hacia quien los conocía. Durante esos años, Eliyahu comienza el camino que mantendría el resto de su vida. Con tremenda atmadá pasaba casi todo su tiempo en el Bet Midrash, estudiando con incansable energía y pasión. Progresó rápidamente en sus estudios y también progresó en su Abodá y Tefilá. Estudiaba Musar diligentemente y era un ejemplo viviente de los ideales escritos en las obras de Musar. Era amable y considerado con todos los que tenía contacto y cuidadosamente medía cada palabra que salía de su boca. Se convirtió en uno de los más reconocidos Talmidei Jajamín de Leywood, destacado no solamente en su Yondub, sino también en su Sitkut. Entonces vemos que el Rab Eliyahu, digamos que desde que él llega y decide abandonar Buenos Aires, no se rinde a pesar de que se da cuenta que no tiene mucho conocimiento. Sin embargo, tiene el deseo de aprender, el deseo de comenzar. Llega a ese lugar donde él no tiene una manera de sustento, vive de alguna manera en un colel, se vive de sedacá. Entonces él vive de la sedacá, se casa y tiene que seguir viviendo de la sedacá. Entonces él dice que con centavos sacaba todo lo que necesitaba su familia, pero finalmente aquí lo que él muestra es esa... La emuná es saber que Hashem controla y dirige todo. Entonces él, cuando decide irse a Leywood, lo hace con emuná. Sabe que todo es para bien y todo tiene un propósito. Y finalmente él dice: Hashem me dio la visa, Hashem quiere que esté allá. Pero después esa emuná se convierte en bitajón. El bitajón, digamos que es confianza en el Creador. Cuando él dice: bueno, te vas a casar, ¿y qué vas a hacer? O sea, no terminaste la carrera de medicina. O sea, muchas preguntas pueden pasar, ¿no? Pero ¿qué dijo él? Si aquí comen 40 familias, comerán 41. Entonces él tuvo ese bitajón de saber que Hashem no le iba a abandonar. Entonces esa es una de las cosas que le reconocen, digamos que todos los que viven a su alrededor, que era un estudioso, pero no solamente un estudioso, era alguien que vivía de acuerdo a esa Torah. Los Goldsmith entonces empiezan a tener fama y criaron a 8 hijos en un sencillo departamento de solo 3 habitaciones. Tenían invitados cada Shabbat y a menudo durante la semana. El espacio quizá escaseaba, pero había calidez en abundancia y los niños nunca sintieron que les faltara absolutamente nada. Los niños y niñas que crecieron en ese hogar tenían ahora hogares propios, felices y contentos. Un tributo legado de sus padres, quienes le mostraron con el ejemplo cómo vivir simple, pero felizmente, y a encontrar realización dentro de una vida de Torah. Entonces aquí nos está hablando de que no te fijes en si tienes o no, en el sentido de muchas veces vemos que el éxito, pensamos que depende de las finanzas, ¿no? Aquí él nos dice, o sea, esos niños se volvieron personas exitosas, que hicieron familias y vivían en un departamento pequeño de 3 habitaciones. O sea, imagínense, ¿qué sería? Una cocina, un cuarto donde dormían y si acaso otro espacio donde están todos los niños, ¿no? Pero dicen, nunca sintieron los niños que les faltara nada. Entonces aquí esto ya nos deja como que ¿qué nos va a enseñar el rabino Eliyahu, ¿no? Porque finalmente, o sea, nos habla que fue un padre exitoso, que sus hijos se casaron bien, que tuvieron éxito, pero además también que preparó a muchos estudiantes de Torah, a muchos representantes de yeshivot y rabinos. Entonces ya aquí nos está hablando de que los consejos que nos va a dar son grandes, ¿no? Poco después del matrimonio de Eliyahu, Rab Aarón lo invitó a hacer el Baal Tefilá para Shacharit en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Sus cualidades personales lo hacían merecedor de su honor y su suave y hermosa voz, llena de emoción, inspiraba a los talmidín de la yeshiva para llegar a los máximos niveles de devoción y concentración necesarios en los días más sagrados del año. En el año 1965, Rav Shneur Kotler, quien había tomado el puesto de Rosh Yeshiva después de su padre,
pidió a Rab Eliyahu que diera Ba'adim, es decir, grupos de discusiones guiadas de Musar, para los talmidín de Torah Bodat, que habían venido a pasar sus vacaciones de verano en la yeshiva de Leigut. Los Ba'adim tuvieron tanto éxito que le pidieron que continuara con ellos durante todo el año. Los Ba'adim, dijimos, son discusiones de ética y moral. Ba'adim. Badim. Cada viernes en la noche decían Ba'adim para 3 grupos diferentes. Algunos de los jóvenes que asistieron a sus inspiradoras pláticas se convirtieron en los mejores talmidín de la yeshiva. Como medida de la gran humildad de Rab Eliyahu, le preguntaron a Rab Eliezer Shach si era apropiado para él decir un Ba'at ante gente que era más grande en Torah que él. Rab Shach lo tranquilizó diciéndole que estaba perfectamente bien hecho y que no debía de preocuparse. Su personalidad era tan magnética y sus presentaciones tan sabias que a veces tenía la increíble cantidad de 21 Ba'adim a la semana, además de mantener sus 13 Darim regulares al día. Una cosa llevó a la otra. Sus Ba'adim eran tan penetrantes en la mente y corazón humanos que la gente comenzó a acudir a él para pedir consejos de asuntos personales, especialmente concernientes a Shalom Bait, asuntos de relaciones maritales. Él escuchaba las preguntas con la mente abierta, analizando las situaciones y las motivaciones detrás de cada una. Invariablemente su consejo se basaba en una Gemara, un Midrash, un Rambam, un Rabenu Yonah, un Ramban o alguna otra fuente de la Torah y de sus comentarios. Los resultados eran tan excelentes que fue invitado a dar un Ba'adat regular cerca de Shalom Bait a jóvenes recién casados, aparte de sus otros Ba'adim. Desde entonces se convirtió en una de las fuentes más importantes de consejos de Torah en Shalom Bait, sirviendo no solamente a la gente que vivía en Leigut, sino a muchos más que venían o le escribían desde muy lejos. Entonces aquí ya viene otro punto, o sea, él se consideraba alguien pequeño. Él decía, viene gente de Israel y yo les voy a enseñar algo. Ellos vienen de la Tierra Santa, ¿qué les puedo enseñar? La respuesta que le daban era que sí podía enseñarles. Su humildad era tan grande que inclusive Hashem hizo que empezara fuese consejero de matrimonios. Y él con simpleza, con palabras del Rambam, o sea, alajá sencilla, con palabras de Nachmanides, que también de alguna manera era un poquito de Kabbalah, pero también, digamos que a un nivel quizá no tan elevado como estudios más profundos, ¿no? Pero finalmente aquí lo que nos habla es de que si él era capaz de dar esos comentarios de rabinos que no son tan complejos de estudiar, pues habla de que realmente tenía una luz muy especial. Para 1980, Rab Eliyahu fue invitado a tomar el puesto de Mashgiach en la yeshiva de Sud Falsburg, en las montañas Catskill, a 4 horas de camino en autobús desde Leigut. Debido a que él no quería mudar a su familia de Leigut, le dieron una habitación en el dormitorio con baño privado, un librero y las más básicas necesidades. Ahí vivía él durante la semana, acudiendo a su hogar únicamente para Shabbat y para las festividades. Esa habitación se convirtió en su casa fuera de casa durante el resto de su vida. Podemos imaginar lo difícil que esto era para la Rebbetzin Goldsmith, la soledad y la creciente carga de criar a su familia, pero el idealismo que había demostrado durante toda su vida salió a flote nuevamente ahora. Ella lo animó y como siempre se mantuvo a su lado apoyándolo. Al principio el rabino Eliyahu viajaba a Sud Falsburg temprano por la mañana del domingo y regresaba a Leigut el lunes por la noche. Después volvía a regresar a Sud Falsburg el miércoles por la mañana y regresaba a Leigut para Shabbat. Durante sus días en la yeshiva, llamaba a casa cada mañana a las 7 en punto para repasar la tarea con sus hijos. Eventualmente, cuando se volvió muy difícil y molesto para él regresar a media semana, pasaba la semana completa en la yeshiva, viviendo como un bajur yeshiva. A pesar de que su posición oficial entre la yeshiva era la de Mashgiach, él estudiaba en el Bet Midrash los 13 Darim con una jabruta, como cualquier otro bajur, y siempre llegaba a tiempo. Además, siempre estaba en el Bet Midrash antes de Shacharit para poder prepararse adecuadamente. Nadie recuerda haberlo visto jamás llegar un minuto tarde. Preparaba cada Ba'at y plática como un momento propicio y no durante los Darim de la yeshiva. Más increíble aún, asistía religiosamente a los Shurim de Rosh Yeshiva, Rab Eliyahu Ber Guasfogel, y estaba pendiente de cada palabra. Después discutía el Shiur con los Bajurim y no dudaba en acercarse al Rosh Yeshiva para alguna aclaración, si era necesaria. Parte de esta motivación por asistir a los Shurim indudablemente era mostrar respeto, pero también era mucho más que eso. Rab Eliyahu amaba estudiar por sobre todas las cosas y estaba genuinamente interesado en escuchar los Kiddushim del Rosh Yeshiva. También circulaba alrededor del Bet Midrash, como cualquier otro talmid, para poder escuchar buenas kushiot o sevarot para los que los demás tenían que ofrecer.
Esto es que algunas enseñanzas cortas, algunos consejos. Una vez Rabbi Eliyahu tenía que ir a la boda de un talmid de Montreal, que se encontraba a 7 horas de viaje en auto. Preguntó a otros de los bajurín, a otros de los estudiantes que estaban con él, con los que viajaría, si les importaba estudiar en el auto mientras viajaba. Ellos accedieron y llevaron Gemarot. La yeshiva estaba estudiando Gitín en esos momentos. Ellos probablemente esperaban que en algún momento durante el viaje discutirían algún tópico de la Gemara, pero no fue eso lo que sucedió. Tan pronto como comenzaron el viaje, Rabbi Eliyahu abrió su Gemara en el Daf 13, en Asubya de Mahamat Shel Ashtan. Explicó que a pesar de que el Rosh Yeshiva no llegaría tan lejos, aún así ellos deberían hacer el esfuerzo por estudiar hasta ese punto. Durante todo el trayecto, hasta que ya no había luz para poder ver en claridad la Gemara, estudiaron como si estuvieran en el Bet Midrash. Rabbi Eliyahu no toleraba perder tiempo que podía aprovechar estudiando. Quizá más importante que todo, los talmidín de la yeshiva tenían el privilegio de ver y aprender de la manera en que él se comportaba todo el día durante todos los días. Su amor al estudio, su atmadá, su yirat shamayim, su apasionada tefilá, ya shamayim es su temor al cielo, su digamos que es todo este amor que sentía por el estudio, sus brillantes buenos atributos, hasta la manera en la que comía. La mayoría del tiempo tomaba sus comidas en la privacidad de su habitación, pero en Mosai Yom Kippur comía en el comedor junto con los bajurim. Uno de ellos recuerda que entre cada bocado descansaba el tenedor sobre la mesa. Mientras aún estaba masticando la comida, su mente se encontraba en otras cosas. Él decía que la gente debería salir de Yom Kippur con un poco de paciencia. A pesar de la completa absorción de Rabbi Eliyahu, en sus estudios estaba siempre pendiente de cada bajur de la yeshiva y era sensible a sus necesidades. Si un bajur nuevo tenía problemas al ajustarse, él se daba cuenta y lo ayudaba para enfrentar los obstáculos. Si un bajur no sentía total satisfacción en su estudio, él encontraba la manera de encender su entusiasmo. Si veía a un bajur con el ceño ligeramente fruncido, lo llamaba en privado y le preguntaba si todo estaba bien. Así se comportaba no solamente con sus estudiantes, sino con toda persona que encontraba, siempre con una cálida sonrisa, siempre con un corazón preocupado, siempre con absoluta honestidad e integridad. Una vez, como un favor a un amigo, fue a recoger su boleto de avión de la agente de viajes. Cuando la gente le dio el boleto, Rabbi Eliyahu le agradeció cálida y profusamente, como si el boleto hubiera sido para él. Su escrupulosa honestidad era una verdadera maravilla. Una vez mandó a su hija al campamento de verano y debido a que vivía con un presupuesto limitado, negoció un precio reducido y un horario de pagos diferidos con el campamento. Sus pagos llegaron regularmente como lo había prometido. Sin embargo, al final del campamento los pagos se sumaron y resultó que había pagado una cantidad sustanciosa de más. El campamento le mandó la devolución, pero él se negó a aceptarla. Después de que negociamos la cantidad, explicó él, hubo una mejora en mi salario. El precio que habíamos quedado estaba basado en mi situación anterior. Ya que mi situación ha mejorado, ahora debo pagar más. Rabbi Eliyahu era muy diligente al mostrar respeto, consideración y gratitud hacia sus padres. Viajaba a Argentina para visitarlos cada año durante el mes de Av, cuando la yeshiva no se encontraba en sesión. En los últimos años, hasta que su madre falleció en 1991, viajaba varias veces al año. Durante sus visitas, su padre a menudo arreglaba que él hablara en público. Él hubiera preferido no hacerlo, pero sabía que esas apariciones públicas daban a sus padres mucha satisfacción. En una visita de 14 días habló 14 veces en varias instituciones y lugares de estudio, mientras su padre escuchaba con mucho orgullo. En todo, Rabbi Eliyahu era un genuino Elijerjit, es decir, un hombre que vivió cada momento de su vida, de acuerdo con las instrucciones y los valores sagrados de la Sagrada Torah. Él era un sefer de Musar viviente, un brillante ejemplo para sus estudiantes, para su familia y para cualquier persona que tuviera contacto con él. Para el rabino Eliyahu, una vida sin constante crecimiento no era una vida de verdad. Él decía que un niño de 2 años tiene graciosos modales que provocan risa en la gente y llenan a sus padres de adulaciones, pero si el niño se comporta de la misma manera cuando ya tiene 20 años, se convierte en un objeto de pena y lástima para la familia. La vida no puede ser estática, la persona no puede seguir siendo un niño. La manera de hacerlo es buscar nuevos retos. Desde aquí vemos que ya da una primera crítica del Rab, ¿no? Dice, o sea, eres un bebé, está bien, comparte como un bebé. No seas responsable, haz cosas que no tienen sentido, pero si tienes 20 años, ya no puedes seguir haciendo eso, dice aquí el Rab, ¿no? Durante sus 19 años en South Falsburg, jamás repitió una clase de Musar.
Por tanto, se presionaba constantemente a sí mismo para pensar, para estudiar y originar, y consecuentemente crecer. Pero la presión nunca causó que él estuviera tenso o deprimido. Una vez hablando con el Rav Snur, citó un Kli Yakar que dice que quien estudia sin preocupaciones recordará lo estudiado. Y él exclamó: Rebbe, yo no tengo preocupaciones. El pensamiento positivo formaba parte de su esencia. Muchos de los estudiantes expresaban su remordimiento por no haber estudiado lo suficiente en el recién terminado año de Yeshiva. Rav Eliyahu respondía: primero concéntrate en cuánto sí aprendiste. Cuando estás contento con lo que has logrado, trabajarás más fuerte para lograr aún más. Pirkei Avot. Quien está contento con lo que tiene, ese es el que es rico, ¿no? Él decía que alguien que estudia Musar y se deprime ante sus incapacidades sencillamente no comprende la esencia del Musar. El Musar, la ética y moral, te enseña que, como dices que Rebbe Nachman, también poco es mucho. Entonces no te exijas de más. Lo que sea a tu alcance, hazlo. No tienes que ser Moshe Rabbeinu, no tienes que ser Aarón Cohen. Su alegría ante el privilegio de realizar un precepto era extraordinaria. Se levantaba temprano en Sukkot para realizar el precepto de Dalet Minim. Y cuando agitaba su lulab, sus frutos, literalmente bailaba y su rostro resplandecía, como enseña el Midrash. El lulab simboliza la exitosa salida de un judío del juicio de Yom Kippur. ¿Qué podría causar más alegría? A Rav Eliyahu. El tiempo era una preciosa comodidad, ya que era un regalo que, si se desperdiciaba, no podía ser recuperado. Los jueves en la noche, en Sud Falsburg, cuando él tenía que irse antes de que terminara el Seder de Musar para alcanzar el último camión hacia Lakewood, empacaba su bolso y lo dejaba listo junto a la puerta. Un taxi llegaba en el último momento posible y él salía después de 4 minutos de comenzado el Seder de Musar. ¿Por qué esperaba hasta entonces? ¿Y cuánto podía ganar en solo 4 minutos? Esas preguntas nunca cruzaron por su mente. Porque hasta 1 minuto para él era valioso y 4 minutos eran un tesoro muy grande, dice el rey. Para él la providencia de Dios no era un concepto abstracto, lo sentía en todo lo que hacía. ¿Por qué ponerse nervioso por lo que ocurría? Si Dios se ha hecho cargo de ti hasta ahora, ¿por qué te preocupas de que vaya a dejar de hacerlo? ¿Te ha faltado algo hasta hoy? ¿Tienes, digamos que alguna falencia en algún aspecto de tu vida? No. Entonces, ¿por qué te preocupas? Seguro que mañana te va a dar también el Creador. En uno de sus cuadernos tenía una lista de cosas por las cuales debía sentirse agradecido. Entre estas se encontraba tener lentes para permitirle ver más claramente y que nunca hubiera sentido el dolor de un diente. La vida estaba llena de bondades, solamente tenemos que reconocerlas, decía él. Alguien le contó de una boda en la que hubo un fuego en la cocina y se asustaron mucho. El departamento de bomberos respondió al llamado de alarma. La música estaba tan fuerte que los invitados no escucharon la alarma y pensaron que los bomberos eran bailarines disfrazados. El Rav Eliyahu comparaba eso con los sonidos del shofar de Lul. En vez de escucharlos y reconocerlos como un llamado de arrepentimiento, son ahogados por la música de los placeres y los disfraces de este mundo. Para él, hasta su éxito al ayudar a la gente con su Shalom Bayit no tenía nada que ver con sus habilidades personales. Era Hashem que lo usaba. Y esa es, digamos, una de las cosas con las que nos quedamos, ¿no? Todos somos un recipiente de Dios. Todo lo que Hashem hace a través de nosotros es porque Hashem nos eligió, simplemente es un regalo. Entonces no es que seamos más, no es que seamos menos, simplemente la mano de Dios es la que controla y dirige todo. Y nosotros estamos, digamos que lo único que hizo Rav Eliyahu fue decir: soy un recipiente disponible para ti, úsame. Cuando tú le dices eso a Hashem, Hashem te usa. Si tienes dificultades, si tienes carencias, es porque no tienes o emuná, tienes ahí dificultades, o a lo mejor tienes emuná, pero no tienes bitajón. El bitajón es la confianza. Saludaba a todos con una sonrisa y a pesar de ser tan ocupado, tenía tiempo para todos diciéndoles: para ti tengo todo el tiempo que necesites. Cuando participaba en una boda, haber ido un hijo de un talmid era su alegría y su sonrisa que siempre demostraba que era muy contento con lo que hacía. Una vez tenía que hablar con un joven Rosh Yeshiva en Eretz Israel acerca de un Bajur. El Rosh Yeshiva había estudiado en Lakewood durante un corto tiempo y Rebbe Eliyahu se presentó diciendo: probablemente no me recuerdas. El Rosh Yeshiva le respondió: cuando yo llegué a Lakewood, la primera persona en darme la bienvenida con un cálido Shalom Aleichem fue usted, nunca lo olvidaré. Eso era típico.
porque él nunca dejaba pasar una oportunidad de ofrecer su amistad o su ayuda. Parte de esta consideración por los demás era configurar su ba'at o sus pláticas personales de acuerdo con las necesidades del oyente, nunca hablando en general. Cuando venía de South Falsburg a Leywood para Shabbat, daba 3 ba'adim el viernes por la noche, y cada uno de ellos era distinto, conforme a las necesidades de los participantes. Parte de su dedicación hacia los demás era dar un paso hacia atrás. Si sentía que otros podían ser más efectivos que él, por ejemplo, cuando Rabbi Matillau Shlomo se convirtió en el Mashiach de Leywood, Rabbi Eliyahu le pidió que diera una plática regular en Yom Kippur Katán, un día antes de Rosh Hodesh. Rav Matillau no supo hasta muchos años después que Rabbi Eliyahu había cancelado su propio ba'at regular para que los talmidim pudieran asistir a la plática de Rav Matillau. Durante la Guerra del Golfo, se levantaba temprano y decía Telín con lágrimas amargas, rezando por la seguridad y paz de espíritu de los israelíes amenazados por cohetes Scud. En sus Matzor y Sidur estaban escritos los nombres de personas quienes él mantenía en mente durante sus tefilot. Antes de los Yamin Noraim, pedía a un Bajur que preparara una lista de todos los talmidim con los nombres de sus madres, para que pudiera pedir por ellos durante sus plegarias. Cuando rezaba sentía que de hecho estaba hablando con Dios, y que Dios estaba escuchando cada palabra, ya que era así, nunca se apresuraba en sus rezos, sin importar dónde estaba o qué tan cargado estuviese su día. Si alguien no debe comportarse descortés con una persona, mucho menos debe atreverse a ser menos cortés con él. Que escuche él nuestras tefilot, porque él siempre está allí, nuestro amado Padre. Esa era una actitud que él proyectaba hacia sus hijos y sus estudiantes. Aún antes de que dejara Leywood para irse a South Falsburg, Rabbi Eliyahu ya era reconocido como un experto en asuntos de paz en el hogar. Con el correr de los años ganó una maestría mucho más amplia de la Torá y de los conceptos de los sabios del pueblo de Israel. Al mismo tiempo, su experiencia como guía y consejero de innumerables jóvenes próximos a casarse o recién casados profundizaron sobre su conocimiento y comprensión de la mente, alma y corazón. Adquirió un claro sentido de cómo un hombre y mujer pueden unirse en perfecta armonía para crear un Harim del Edén y un Kiddush Hashem, una santificación del nombre de Dios dentro de su hogar. Para el año de 1992, bajo el pedido de su padre de que publicara algo en memoria de su madre, quien había fallecido recientemente, escribió el Sefer Sechel Tov. Es una magna obra noble de Musar para Talmidei Jajamim, estudiantes sabios, una mirada a las palabras de los sabios a través del analítico prisma del Yomdut. Fue tan popular que se realizó una reimpresión en 1997 que cubría las necesidades de un público más amplio, ambos por su nivel de erudición y porque estaban escritos en hebreo. En 1999, Rabbi Eliyahu se sometió a la presión de la gente y publicó Querida hija en inglés, un libro de consejos escrito en formato de cálidas y entretenidas cartas hacia una hija. Además de un sólido fundamento en citas de los sabios, los comentaristas y obras clásicas de Musar. Querida hija es un manantial inagotable de historias y anécdotas de su propia vida y de las vidas de gente que él conoció. En casi cada página, simpáticos personajes cobran vida y luchan con un sinfín de situaciones a través de estas. El autor guía a su hija para descubrir las perlas de sabiduría que santificarían su hogar, alegrarían su corazón y enriquecerían su vida. El libro tuvo tanto éxito que fue casi una lectura obligatoria para cada muchacha comprometida para casarse o considerando seriamente el matrimonio. También transformó muchos hogares inyectándoles una nueva manera de ver la exquisita unión que forman marido y mujer. Ambos, hombre y mujer, son dos criaturas completamente diferentes, como el autor no deja de subrayar, y los consejos de un amable padre hacia su hija no son idénticos a los que daría a su hijo. Debido a eso, él publicó y pidió que Rabbi Eliyahu continuara con su trabajo y escribiera este libro que hoy estamos leyendo, Querido Hijo, en un estilo y formato similar al de Querida Hija. Una vez más, Rabbi Eliyahu cedió ante la presión pública e invirtió una gran cantidad de su precioso tiempo en ese libro que tenemos en nuestras manos. En el mes de Av del año 5760, ese es el año 2000, cuando el manuscrito estaba casi listo, Rabbi Eliyahu repentinamente enfermó y murió, a la temprana edad de 64 años. Gracias a los esfuerzos de su familia, el manuscrito completado con material adaptado del Sefer Sechel Tov se terminó como si él hubiera querido. Querido hijo, es un libro entonces que se encuentra ahora en tus manos y es el resultado del último trabajo de Rabbi Eliyahu. No mucha gente tiene la dicha de dejar detrás de ellos una herencia tan rica como lo hizo Rabbi Eliyahu Goldsmith. Le sobrevive una familia grande y hermosa y miles de devotos estudiantes. Él también influenció personalmente e inspiró las vidas de miles más
y quizá lo más importante de todo, brindó serenidad y felicidad a los hogares de miles de familias judías, reforzando los lazos de amor mutuo y respeto entre marido y mujer, promoviendo un ambiente armonioso en donde los niños puedan crecer con estabilidad y seguridad y con la oportunidad de cumplir su promesa, que su memoria sea de bendición. Entonces aquí ya vemos, aquí vamos a estudiar. El Rabino Goldsmith ya nos dio, ahora sí que nos dieron un repaso de toda su vida. Vemos que fue un hombre dedicado a la Torah, un hombre que levantó muchos gigantes, y sobre todo, pues bueno, tenemos en nuestras manos una de sus últimas obras, que la intención es precisamente que hagamos de nuestro hogar un jardín del Edén. Y ese es, digamos, que el objetivo de este libro. A lo largo de los diferentes capítulos vamos a ir estudiando pequeñas porciones. Entonces, bueno, vamos a proseguir. Son las 7, ya tenemos 7. Con calma, amor, con calma. Viene un prólogo, dice: en su papel como mashguía de una gran yeshiva, nuestro padre, o sea, este prólogo lo escribe su hijo, que su alma sea de bendición, trató con todas clases de asuntos de paz en el hogar. También acostumbraba a dar enseñanzas de musar, de ética y moral, semanal a jóvenes recién casados. Intentó guiarlos en importancia la idea de que esposo y esposa son el rey y la reina de su hogar en todo el sentido de la palabra. Eventualmente, nuestro padre escribía para el público en general acerca de asuntos de paz en el hogar. Al principio publicó el Sefer Segel Tov en hebreo. Años después publicó Querida Hija en inglés, un libro especialmente escrito para mujeres. Cuando se publicó Querida Hija, la respuesta fue abrumadora. La gente llamaba a nuestro padre día y noche con sus preguntas y problemas, y a pesar de su horario tan ocupado, él se las arreglaba para tener el tiempo de ayudar lo más que él podía. Al mismo tiempo había mucha demanda por un libro similar dirigido a los hombres. Este no era un proyecto fácil para él. La mayoría del año, la mayor parte de su tiempo, lo consumía su rol de mashguía y su dedicación de pasar 13 sedarín al día estudiando en el Bet Midrash. El mashguía es el que cuida los alimentos, está revisando que todo esté permitido, que se haga todo de acuerdo a la ley. El supervisor kosher. El supervisor, exacto. Además, sus otras responsabilidades. Aún así intentaba escribir cada vez que podía, cerca de los días de fiestas y durante las pocas semanas de vacaciones de verano. Escribía todo el día. En el momento de su repentina muerte, él se encontraba escribiendo los últimos capítulos de este libro. Bendito el Creador, después de un arduo trabajo, fuimos capaces de finalizar la publicación de su último libro, y todos los esfuerzos que él invirtió en él, sabemos que rendirán sus frutos. Como nuestro padre mencionó en Querida Hija, mi propósito en escribir fue despertar las conciencias de las familias acerca de asuntos que pueden interferir con la paz y la armonía de sus hogares. Este consejo no pretende representar una voz autoritaria y final. Estoy seguro de que otros tendrán variaciones en cuanto a la manera de lograr los fines que todos buscamos. Solamente, concerniente a la innegable prohibición de discutir en presencia de los niños, estoy dispuesto a asumir una posición autoritaria. Mientras trabajábamos en preparar el manuscrito de nuestro padre para su publicación, recordamos momentos especiales que compartimos con él. Cuando nos llegaba el tiempo de comenzar a considerar el matrimonio, respectivamente nuestro padre nos sentaba a platicar. Nos explicaba que un hogar es un Mikdash Meat, es decir, un Bet HaMikdash menor, un templo para Hashem. Justo como el Bet HaMikdash, existían muchos utensilios distintos, cada uno con su santidad especial y su lugar destinado. Así también ocurre en un hogar. No es solamente un lugar donde marido y mujer viven juntos, es donde reposa la presencia divina. Y todo en el hogar debe tener su rol especial en crear una atmósfera de Torah y santidad apropiadas para que ella repose allí. Mantengan eso en mente cuando busquen una esposa, les decía a sus hijos. Consideren cuidadosamente si ella es la Eser Kenegdo, la ayuda idónea, la que les apoyará estableciendo un Mikdash Meat, es decir, un pequeño santuario. Nuestro padre solía decirnos: cuando ustedes se casen tienen una cuenta en blanco. ¿Por qué una cuenta en blanco? Cuando una persona se casa, en ese momento todos sus pecados son borrados y empieza de cero. Por eso se tiene una cuenta en blanco. No pueden excusarse de las cosas que hacen, a pesar de que pueden hacerse de una mejor manera, diciendo que así es como están acostumbrados a hacerlas. Tienes que saber que es un comienzo nuevo. Tienes que cambiar tu forma de expresión, tienes que cambiar tu forma de hacer las cosas. Es una oportunidad para que tomes resoluciones duraderas, para establecer su hogar e instituir buenas prácticas, tales como decir un debar Torah, es decir, enseñanzas de Torah,
aunque sea una cosa pequeña, en cada comida de Shabbat. Una vez él explicó en una enseñanza de ética y moral un método para dar estabilidad a un matrimonio. Contó la historia de nuestra abuela, que abandonó su casa en Alemania para establecerse en Argentina, una tierra carente de judaísmo y tan diferente del hogar que ella conocía. Cuando le preguntaban cómo pudo lograrlo, ella explicaba: las puertas de Alemania estaban selladas. Sabía que no tenía manera de volver, así que no le quedaba otra alternativa más que hacer de ese su nuevo hogar, lo mejor que ella pudiera. En el matrimonio, explicaba nuestro padre, sucede lo mismo. Tenemos que darnos cuenta de que ya no hay manera de que te puedas volver atrás. Una vez que ya escogiste a tu esposa, es ir para adelante. Cuando comprendes que estás en un matrimonio para siempre, entonces vas a invertir todas tus fuerzas para que se funcione. Nuestro padre nos enseñó que el esposo y la esposa son el rey y la reina del hogar. Aprendimos a levantarnos cada vez que cualquiera de nuestros padres entraban a la habitación, y siempre les ofrecíamos nuestra ayuda sin esperar a ser solicitada. Había un nivel de devoción y respeto cuando hablábamos con ellos, y por supuesto, nunca nos atrevimos a contestarles mal. Nuestro padre, con sus llamadas telefónicas regulares y con sus visitas a sus padres en Argentina, nos enseñó con el ejemplo de cómo respetar a los padres. Sus hijos valoraron lo que ustedes valoren, les decía. Si ustedes hacen de la Torá lo más importante en su vida, será lo más importante en la vida de ellos también. Nuestro padre nos enseñó cómo manejar los retos de la vida. Observen a un bebé cuando aprende a caminar, decía él. Se cae, luego se levanta y lo intenta de nuevo. Esto puede pasar una y otra vez sin que los niños se sientan frustrados. Esa es la manera como debes de manejar las dificultades que se te presenten. Uno trata de hacerlo mejor una y otra vez y al final tendrá éxito. Este pequeño, digamos que párrafo, es muy profundo. Y es una enseñanza muy grande. Dice: mira a un bebé. Cuando el bebé empieza a caminar, se cae. ¿Y qué hace el bebé? Se vuelve a levantar, ¿no? Un pasito y se vuelve a caer. ¿Y qué hace? Se vuelve a levantar. Y así va a estar ¿hasta cuándo? Hasta cuando aprenda a caminar. Entonces la enseñanza aquí, ¿cuál es? En la vida te vas a caer, pero sé como un bebé. Ahí sí sé como un bebé. Vuélvete a levantar. Sé necio hasta que tengas éxito. En el matrimonio así es también. No funciona, vuelve a intentar. Haz cambios, vuelve a intentar. Y vuelve a intentar hasta que funcione. Y hay que esforzarse, como dicen, ¿no? Sí. Una vez nos contó la historia de una familia que no tenía dinero. Cada vez que necesitaban hacer una compra grande para la que no les alcanzaba lo que poseían, hacían una junta para platicar si debían tomar el dinero de una cuenta de emergencia que tenían. Cada vez decidían que la compra no era lo suficientemente importante como para justificar que se terminara el fondo de emergencia. Muchos años después, cuando los hijos ya eran grandes, uno de ellos preguntó a su padre acerca de la cuenta de emergencia. ¿Saben qué respondió el padre? No existe. No existe. No existe una cuenta de emergencia. Yo solamente quería que crecieran seguros sabiendo que tenían todo lo que necesitaban. Sí, o sea, no les daba preocupaciones, Sí, ¿no? no decía, a ver, ¿creen que eso es necesario? Que agarremos la cuenta de emergencia. No existía tal cuenta. No era para que no se preocuparan todos, ¿no? Que se sintiesen esa seguridad, no que tenían todo. Nuestro padre nos señaló que no es el dinero ni ninguno de los extras materiales los que hacen que un niño se sienta seguro, sino el sentimiento de que sus padres lo cuidan y que le van a dar todo lo que ellos necesitan. Nuestro padre siempre nos dio todo lo que necesitábamos, y ahora que ya no está a nuestro lado para enseñarnos y para guiarnos, nos ha dejado su legado, sus palabras de sabiduría, sus enseñanzas, a través de los libros que él escribió y de las lecciones que dio basadas en las enseñanzas de los sabios y de sus rebes. Nos gustaría de esa manera rendir homenaje a nuestra querida madre, la señora Michelle Goldsmith, quien ha sido siempre epítome de una verdadera Eser Kenegdo, una ayuda idónea. Ella permaneció al lado de nuestro padre a lo largo de los años con un tremendo Mesirat Nefesh y fue su socia, igualitaria en todo lo que él fue y en todo lo que él logró. Nos gustaría expresar nuestra profunda gratitud a Rav Nosson Sherman y a Rabbi Meir Slotowitz de Publicaciones Metzorah, quienes se propusieron permitirnos presentar este libro al público. Estamos endeudados con ellos por todo lo que hicieron para que esto fuera una realidad. Una nota especial de agradecimiento a Rabbi Jacob Joseph Reitman, quien finalizó el manuscrito con mucha claridad y gracia. Nuestro padre estaba encantado con el trabajo que había realizado Rabbi Reitman en Querida Hija,
y tenemos la confianza de que él hubiera apreciado igualmente sus esfuerzos en este libro. Rabbi Israel Dick, nuestro querido cuñado, contribuyó con su tiempo, su sabiduría y su agudo análisis durante las diferentes etapas del proceso de publicación y ayudó a que el sueño de este libro se convirtiera en realidad. Gracias. También un agradecimiento de corazón a la señora Deborah Goldsmith. Este libro hubiera sido imposible sin incontables horas que ella pasó frente a la computadora en las primeras etapas de este volumen. Para cerrar, ofrecemos nuestro rezo al Ribono Shel Olam, para que la publicación de este libro incremente y promueva el Shalom Bayit de hogares alrededor del mundo y que eso sea un sehut para Neshama a nuestro amado Padre en el Gan Eden. Firman Aaron Efraín Pinhas Goldsmith en un Rosh Hodesh Heshvan de 5765-2004 en Lakewood, Nueva Jersey. Entonces con eso finalizamos que los prólogos. Entonces vemos aquí no solo la historia del padre, sino ahora el hijo, ¿no? Cómo él habla de su padre, del legado que le deja. Entonces digamos aquí, por un lado digamos que está la parte de los que ya somos padres, de una forma de cómo podemos influenciar aunque no tengamos dinero, dándole seguridad, creando un hogar seguro para nuestros hijos. Y como hijos, el hecho de saber que tenemos todo lo que necesitamos. Entonces uno como hijo no tiene que sentir que nos falta nada. Hashem es el Padre principal, que nos entrega todo a través de nuestros padres. Muchas veces no podemos entender si vivimos un divorcio, por qué razón mamá, papá no están juntos. Pero finalmente si yo confío en que Hashem es mi Padre, Él de alguna manera tiene algún plan detrás de eso. Y entonces yo no tengo que sentirme mal. Cuando yo me sienta solo, dirigirme a mi Padre en el cielo, dirigirme a Hashem y pedirle a Hashem, dame esa paz de saber que tú estás conmigo, dame esa seguridad de saber que aunque mi Padre no está aquí, tú estás aquí conmigo y tú vas a proveer todo lo que yo necesite. Y si tienes a tu mamá, gracias por la madre que me has dado, permite que nos pueda guiar, que ella tenga la paz, la tranquilidad. Y en ese sentido digamos que también cuando somos hijos y venimos de una situación de separación y somos el mayor, somos de alguna manera los que tenemos que dar apoyo a las mujeres en el hogar. Y a nosotros, aquí, ¿qué vimos del Rabino Eliyahu? En algún momento vimos que él estuvo triste, en algún momento se enojó, en algún momento reclamó, porque, oye mujer, ¿por qué tienes tantos hijos? No reclamó nada, o sea, inclusive en una casa, todos apretados, viviendo al límite, pero los niños sintiéndose contentos y seguros. Entonces digamos que cuando el papá no está y uno es el hijo mayor, uno tiene que saber que Hashem nos va a dar la fuerza para hacer ese apoyo para nuestra madre y hermanas. Entonces es una gran responsabilidad, tener siempre una buena actitud, sonreír, y si hay veces que a lo mejor nos desesperamos, ¿no? Pero en ese momento de decir a Hashem, dame la paciencia, la fortaleza de contestar bien, de ser respetuoso, de saber que tú me has dado el regalo de tener todas esas mujeres conmigo. Ayúdame a ser el varón que tú quieres que yo sea. Entonces de ahí Hashem ya te está preparando. Cuando tú eres un hijo que estás a cargo o solo con mamá y hermanitas, Hashem confía en ti. Hashem sabe que vas a poder ayudar a esas mujeres que al final de cuentas puso bajo tu mano, porque el hombre es el que da seguridad a las mujeres. Si tu papá no está, tú eres ahora el que tiene que llenar ese espacio. ¿Y quién lo va a llenar en ti? Hashem. Y eso va a exigir de ti que tengas una conexión mayor con Hashem. Lo mismo si nosotros ya no tenemos nuestros padres y de repente nos sentimos solos, hablar con Hashem también. Ahí está Hashem que nos va a dar el consejo, nos va a dar lo que necesitemos. Igual si no está nuestra madre ya en este plano físico, lo mismo. Digamos que todas las veces enseñan los sabios que nosotros querramos ver a nuestros padres. Si somos agradecidos y aceptamos todo, podemos pedirle a Hashem que nos dé el regalo de verles en sueños. Y ahí nos puede dar el consejo, sentir el abrazo, sentir todo cuando también no están en ese plano. Entonces, bueno, aquí la vida del rabino Eliyahu es lo que de alguna manera nos deja ahí un buen sabor de boca y de entrada pues vamos a darnos cuenta que va a haber tantas cosas que nos van a contar. Y con ello digamos que vamos a empezar con la primera lección, es corta, y la intitula Un jardín del Edén, como una introducción a lo que vamos a construir a lo largo de los estudios que vayamos viendo.
Y entonces empieza el rabino diciendo así: querido hijo, ¿alguna vez te has preguntado qué me hizo viajar desde Buenos Aires, una ciudad privada de toda espiritualidad judía, hasta donde estoy ahora, habiendo criado una familia en Leywood y viendo a todos mis hijos convertirse en hijos de la Torá? ¿Te ha surgido esa pregunta? ¿Qué me hizo moverme? Y contesta, dice: quiero que sepas que fue un pequeño libro que me encontré, una descripción de la yeshiva del Hafetz Haim en Radin, eso es en Francia. El autor escribió brillantemente acerca de la belleza y la nobleza de la vida en una yeshiva, y haciéndolo así encendió un fuego en mi corazón. Ansiaba yo experimentar los exquisitos placeres espirituales que él describía. Yo estaba tan inspirado que soñaba con unirme a una yeshiva así, y quiero que sepas que eventualmente mi sueño se hizo realidad. Todos hemos querido lograr algo. Todos tenemos algún sueño. Lo que nos está diciendo aquí el Rab es: no desesperes. No desesperes. Cualquiera que sea tu sueño, cualquier cosa que tú quieras lograr, Hashem te la va a dar. Quiero que sepas que un libro cambió mi vida. Puede suceder. Ahora quiero contarte acerca de otra ocasión en la que un evento relativamente menor cambió la vida de alguien. Un amigo me contó esa historia. Los padres de mi amigo eran gente mayor que sufrían una variedad de dolencias. Una tarde, mientras se encontraban en el elevador de su departamento, un problema mecánico ocasionó que se atorara entre 2 pisos. Todos permanecieron en el elevador durante más de 1 hora. Y en todo ese tiempo, los 2 ancianos estaban completamente preocupados el uno por las molestias del otro. Marido y mujer olvidaron su propio malestar y dolor haciendo todo lo que estaba a su alcance para aliviar el malestar y dolor de su compañero. Las otras personas atrapadas en el elevador se maravillaron ante la desinteresada devoción hacia el otro en una hora de pánico y sufrimiento. Entonces aquí nos platica, ¿no? Están 2 ancianos, hombre y esposo y esposa, en un elevador, se queda atorado, había más personas allí y pues 1 hora estuvo ahí atorados, ¿no? Pero la esposa se preocupaba por la esposa y el esposo por la esposa. Entonces el resto de las personas que aprendieron la devoción. O sea, ¿cómo es posible que estas personas mayores nos dan el ejemplo? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Mira, aquí traigo agua, y de repente regresaba lo mismo del otro lado, ¿no? Entonces al final todos ellos quedaron maravillados. Entonces dice, unas semanas más tarde la madre de mi amigo recibió una carta de una mujer quien tenía parientes en su edificio. Conocía el nombre de su madre porque visitaba el edificio frecuentemente y estaba familiarizada con los residentes. Ella escribió que durante algún tiempo había tenido problemas en su matrimonio. Decía que su esposo era egoísta y desconsiderado. La situación se había deteriorado hasta el grado en que ella se sentía lista para un divorcio. Sin embargo, cuando quedó atrapada en el elevador con los padres de mi amigo, ella fue testigo de la increíble devoción entre los dos. Eso le impresionó tanto que decidió dar a su matrimonio una oportunidad más y le escribía para agradecer a la madre de mi amigo por su inconsciente ayuda. Entonces, ¿qué fue lo que entendió la mujer? Estaba viendo los defectos de él nada más. Entonces, en cierta manera, digamos que en el matrimonio eso es lo que sucede. Cuando me centro en los defectos del otro, eso desgasta la relación, porque de mí salen quejas. Lo mismo en la familia. Si me centro en los defectos de mi familia, no voy a ser feliz. Voy a estar peleando, voy a sentirme infeliz. ¿Pensarías que reaccionaría de esa manera cuando vio a esos ancianos tan devotos uno con el otro? ¿No asumirías que su respuesta fuera exactamente opuesta? Está viendo 2 personas tan consideradas una con la otra, mientras ella está sufriendo con un marido desconsiderado. El ejemplo de los ancianos debería haberle mostrado lo mucho que se estaba perdiendo en su matrimonio, convenciéndola de dejar a su esposo y buscar una mejor fuente, pero no, esa no fue su reacción. Ella decidió salvar su propio matrimonio. ¿Por qué crees que ella pensó así? O sea, ¿qué fue lo que vio detrás de todo esto que ella decidió realmente decir, voy a volver a empezar? Fue porque todo su concepto del matrimonio se transformó cuando vio a los padres de mi amigo.
Su enfoque siempre había sido egoísta. Ella quería toda la atención. Ella quería todo para sí misma. Siempre buscaba lo que podía sacar de su matrimonio y ella no era capaz de dar nada. Ella daba muy poco y estaba resentida cuando recibía muy poco de su esposo. Se olvidó de un concepto que nos decía Rabarush, ¿no? Midá que neguet midá, medida por medida. Tú quieres recibir muchas cosas buenas de tu familia, da esa cantidad de cosas buenas. No puedes tú pedir que llegue a ti algo que tú no das. Ella decidió que él era el desconsiderado, pero cuando vio el matrimonio tan maravilloso que esos dos ancianos tenían, comprendió que estaba perdiendo un pedazo del paraíso. Súbitamente se vio a ella y a su esposo bajo una luz distinta, y entonces decidió dar a su matrimonio un nuevo comienzo. Entonces, cuando tú ves una pareja que se lleva bien y demás, no es que no hayan tenido diferencias, es que las decidieron pasar por alto. Ya hemos hablado que la Gemara dice que amar significa el placer de encontrar virtud en el otro. Y ese placer de encontrar virtud en el otro significa que te vas a basar en las cosas buenas que tiene la otra persona, en ver el poco o mucho bien que hace por ti. Pero siempre te prometo que todos te hacen algo, te ayudan en algo. Entonces deja de ver lo negativo y empieza a ver lo bueno. Nachmanides Ramban escribe que la verajá de Asher Bará, la cual bendice al novio y a la novia con diversas formas de alegría y amistad, les trae percepción y sabiduría. ¿Cuál es la conexión entre amistad y sabiduría? La respuesta puede encontrarse en la explicación del Tomer de Borá acerca de la sabiduría divina, como la habilidad del creador de cuidar y proveer hasta la más mínima necesidad de la criatura más pequeña que existe. Esa es la verdadera sabiduría. Y entre esposo y esposa se expresa en el cuidado y devoción que muestran uno hacia el otro. Su alegría y amistad llevan una sabiduría de la más alta categoría. Entonces, fíjense qué bonito. O sea, aquí no dice que la sabiduría divina es la habilidad que tiene el creador de cuidar y proveer hasta la más pequeña de las criaturas de él, bendito es. Y dice, bueno, si tú quieres tener sabiduría, también una verdadera sabiduría en tu matrimonio, haz lo mismo. También enfócate en tener devoción y cuidado hacia tu pareja. Y entonces vas a tener la sabiduría más elevada de alta categoría. Cuando en Bereshit dice que Adán conoció a Javá y ahí nace Set, ¿qué significa que Adán conoció a Javá? ¿Que no la conocía? Era parte de él, ¿no? Conoció sus virtudes, ahora sí, ¿no? Se enfocó en la grandeza de Javá. Sí, y todo entonces, lo que le dio, todo, o sea, no lo había visto, ¿no? Que exactamente, entonces vemos ahí el caso, ¿no? O sea, si Adán cometió ese error, muchos de nosotros al principio en el matrimonio cometemos ese error. Los que no se han casado, pues ya tienes aquí el oro molido para no equivocarte, ¿no? No cometer el error. Gracias a Hashem. Sin embargo, hay veces en que perdemos de vista esta maravillosa bendición. Nos involucramos tanto en los cuidados y problemas de la vida diaria que el paraíso en nuestro hogar se oscurece. Entonces nos angustiamos y no estamos seguros de por qué. A veces le damos demasiada importancia a este mundo, cuando este mundo es una ilusión. Realmente es la prueba que día a día Hashem nos pone. La verdadera misión está en nuestro hogar, en dar seguridad a nuestra familia, en hacer que nuestra esposa se sienta contenta, feliz, plena. Y a medida que yo entrego esa devoción a mi esposa, pues el Creador me va a bendecir más y más. Un hombre joven se me acercó una vez para quejarse de la situación en su hogar. Al principio hablaba con generalidades vagas, pero se fue volviendo más específico después de que yo lo presioné. Le permití que sacara un poco de vapor. No la comprendo, decía él. Llegué a casa a la hora del almuerzo. Ella estaba esperándome, usted sabe. Me había preguntado qué quería yo para almorzar, así que no había error. Ella sabía que yo vendría a casa. Entonces llegué a casa y ella no estaba, así que esperé. Pensé que quizá había tenido que salir corriendo por algo, un huevo o algo, quién sabe. Entonces está bien. ¿Qué son unos minutos? No es para tanto. Pero después fueron más que unos minutos. Pasó media hora. Ella no llegaba. Yo comenzaba a enojarme, así que constantemente volteaba para ver mi reloj.
porque estaba seguro de que llegaría en cualquier segundo, usted sabe. Pero no fue así. Ella llegó cuando yo tenía esperándola ya una hora completa. ¿Cuál había sido su emergencia? Yo quería saber. ¿Acaso tuvo que llevar a alguien al hospital o algo por el estilo? Resulta que ella se quedó platicando con una vecina y sencillamente no podía dejar de platicar con esa vecina. Eso fue lo que ella me dijo. Pero sabe, yo no lo creo. ¿Qué quiere decir que no podía dejar de platicar con ella? Le dices que tu esposo te está esperando y te despides. Yo estaba tan enojado que no sabía qué hacer conmigo mismo. Y las cosas han comenzado a empeorar desde entonces. Por favor, cálmese, le dijo al Rav Eliyahu. Relájese mientras le platico de mis días de joven en Argentina. ¿Usted sabe que yo crecí en Argentina? Él se cogió de hombros. Bueno, así fue, dije yo. Cuando yo era un muchacho, vi una obra de Porina acerca de un hombre que se volvió invisible cuando alguien se lanzaba un hechizo mágico. Había mucha gente caminando por la calle y pasaban junto a él sin dirigirle ni una mirada. Sin saber que era invisible, el hombre se deprimió mucho. Se sentó en una banca del parque desesperado, con la cabeza entre las manos. Después de un rato el hechizo desapareció y el hombre volvió a ser visible de nuevo. Un momento después alguien pasó y le saludó. El hombre estaba tan contento con ese saludo ordinario que saltó y gritó una respuesta con una exuberancia que aún suena en mis oídos cada vez que recuerdo esa escena. Aún ahora, 50 años más tarde, puedo escuchar la alegría en el corazón de ese hombre al haber sido reconocido y saludado. El hombre me miró inquisitivamente. Perdón, Raf, pero no entiendo qué tiene que ver eso conmigo. Quiero que sepas que tiene mucho que ver contigo. Verás, es parte de la naturaleza humana que la persona quiera ser reconocida. Las pocas palabras de un saludo ordinario son muy importantes para la gente. Ahora imagínate, si ese saludo es más que ordinario, imagínate si el saludo es cálido y lleno de cuidado y devoción. Un saludo así no tiene precio. ¿Sabes por qué estabas tan enojado cuando llegaste a tu casa y tu esposa no estaba ahí esperándote? No fue por la inconveniencia que eso te ocasionó. No fue porque ella mostró una falta de consideración hacia ti. Después de todo, ella es humana. Llegó una hora tarde. ¿Acaso es un crimen terrible eso? ¿Es que tú eres tan perfecto que siempre llegas puntual y nunca la dejas esperando? No, amigo mío. Te diré por qué te enojaste tanto. Fue porque te sentiste como ese hombre invisible. Ansiabas la cálida bienvenida de tu esposa y fuiste privado de ella. ¿Ahora me comprendes? El hombre permaneció sentado inmóvil. Después asintió lentamente. No debes tomar ese episodio como una razón para estar enojado con tu esposa. Al contrario, esa hora te abrió los ojos para darte cuenta de lo preciada que es la compañía de tu esposa para ti. Deberías estar bailando de alegría por esos miles de horas que sí disfrutas del placer y alegría de su compañía. ¿Ves ahora, hijo mío, lo importante que es apreciar las bendiciones de alegría y amistad? Y esa especial seguridad de cuidado que se encuentra en el corazón de un matrimonio exitoso. De otra manera, esos maravillosos sentimientos pasarán inadvertidos, como el placer de un saludo ordinario se pasa por alto a menudo. Entonces, una historia quizá muy sencilla, ¿no? Pero muy profunda. ¿Cómo no me esperó una hora? Pero él no se daba cuenta que en realidad, le importaba tanto su esposa. El enojo era ese, pero entonces solamente cuando no la tuvo una hora es cuando él se dio cuenta cuán importante era su esposa para él. Entonces aquí lo que el rabino intenta decirnos es que busques la fuente de tu enojo. La fuente de tu enojo no es tanto que la odies, que tengas una molestia con ella, sino más bien es muchas veces esa parte de que no expresas lo que sientes por ella, ¿no? Entonces no la has valorado quizá lo suficiente. Entonces a veces Hashem hace que pases por esas situaciones para que te des cuenta de lo importante que es. Entonces ahí es donde entra la emuná. Hashem controla y dirige todo. O sea, realmente tú te enojas porque Hashem te está diciendo, ahora te voy a privar de su compañía. No quiero que seas como Adán. La mujer que me diste me hizo pecar, ¿no? No, más bien date cuenta cuando te hace falta. Entonces, tremendo, ¿no? Que
lo que dice el rap, ¿no? O sea, realmente no te enojaste porque se haya tardado 1 hora o porque haya hablado con la vecina. Si no te enojaste porque tú querías ese tiempo con ella. Entonces, ¿qué debió haber hecho el hombre? Decirle, ¿no? Pues alegrarse de verla también. Ya llegaste. Te necesitaba. Sí. Entonces, ¿pero qué hizo? Descargó, Reclamó. reclamó y demás. Entonces eso mismo hizo que se rompiera esa relación, ¿no? Y eso pasa muy frecuentemente en las relaciones. Sí, luego por un disgusto así hasta terminan una relación, ¿no? Por un disgusto así de pequeño, la verdad. ¿Sí? Un problema Sí, tan ay, pequeño no, se no, hace una bomba. Sí, porque pues entra el orgullo ahí, ¿no? De, ya no la voy a estar esperando, o X, ¿no? Así es uno malagradecido, porque pues si no te das cuenta de todo lo que te da. Sí. Ahorita me acuerdo de una situación que me pasó cuando yo estaba en la maestría. Ahí hice una amiga. Y esta amiga vivía, porque aquí ya está viviendo en el norte del país, ahí por Naucalpan. Entonces ve que para llegar hay que, pues si uno se va al metro llega a Toreo, ¿no? Entonces quedé con ella, no sé, creo que a las 3 de la tarde, ¿no? Pero pues era mi primera vez, de mis primeras veces en el metro, o sea, yo casi recién llegado, me perdí, llegué 3 horas tarde. O sea, llegué a las 6 de la tarde. Lo sorprendente para mí ¿Qué lo estabas esperando? es que ella estaba ahí esperándome. Estaba enchiladísima, eso sí. Me acuerdo que estaba súper enojada. Y nada más me dice, te esperé, ¿sabes por qué? O sea, no se aguantó. Para pelear, ¿no? Para reclamarte, ¿no? Te esperé porque sé que apenas estás aprendiendo a andar en la ciudad. Y me preocupé de que de que llegaras y no me encontraras y te perdieras más y te llegases a perder. Pero bueno, ya estás aquí, vámonos, ¿no? En esa ocasión, digamos que como yo me llevaba muy bien con su familia, iba a ir a su casa de sus abuelos y sus abuelos querían conocerme. Entonces digamos que fue por mí al metro para llevarme a casa de sus abuelos. Entonces digamos que ahorita me viene a la mente esto porque me acuerdo que ella me dice, o sea, yo no puedo creer lo que hice, me dice ella. Por menos, a muchos dejo plantados. Y no los quiero volver a ver en mi vida, me decía ella, ¿no? O sea, por 15 minutos ya he mandado a volar a muchos. Pero no sé, algo me hizo que yo me esperara 3 horas. 3 horas y me reiteraban. ¿No? Y yo le decía, no, discúlpame, perdóname, de verdad no era mi intención, no traía yo pila, ¿no? O sea, pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces eso, pero finalmente lo que me sorprendió fue esa actitud. Entonces, al final, Sí, digamos, fue la a veces preocupación. uno tiene que hacer eso, yo creo, ¿no? Preocuparse más que enojarse. En lugar de ¿Qué le habrá reclamar. pasado? ¿Por qué? ¿No? Pero finalmente, digamos que yo no lo recibí como un reclamo, sino para mí fue algo muy valioso. O sea, era una amiga, o sea, de hecho es una amiga muy querida. Ya ella se fue al norte, ya nos desconectamos, ya me casé y pues ya rompí también con esa relación. Pero en su momento, cuando estuvimos estudiando, como éramos compañeros, éramos muy unidos, ¿no? Entonces esto mismo pasa aquí, ¿no? Muchas veces digamos que no valoramos el tiempo y esa ausencia la que hace a veces que querramos o en cierta manera valoremos ciertas cosas que a veces damos por sentado. Entonces cuando Hashem nos quita algo, y aquí era lo que el rabino le está diciendo, cuando esas cosas pasan es Hashem que te está dando un tiempo para que valores, para que no des las cosas por sentado. Entonces en ese momento, ¿qué pasó? Tú eres el hombre invisible, que la gente nadie lo veía, y entonces tú te sentiste rechazado y demás. Cuando se terminó el hechizo y se ya te vio, entonces ya todo el mundo te saludó y ya te sentiste bien, ¿no? Entonces, bueno, en el matrimonio así sucede. Van a pasar muchas cosas, pero tienes que saber que al final si te molesta es porque te importa. O sea, ese es el punto. Si te molesta es porque te importa. Entonces ya no descargues la furia, no descargues la ira. Mejor date cuenta que es importante para ti esa situación y sobre todo la persona que te lo hizo. Porque para mí ese fue el mensaje muy similar de esa amiga que les comento, ¿no? Que para ellos, aunque se enojó y demás, pues me esperó.
y se enojó porque era importante para ella. Entonces de igual manera es lo que el rabino quiere que veamos, ¿no? Que no hagamos de algo pequeño algo muy grande. Rashi escribe en Bereshit que el Creador engatusó a Adán para entrar en el jardín del Edén. ¿Comprenden eso? O sea, dice Rashi, Adán fue engatusado por Hashem para que entrara en el Edén. ¿Cómo? ¿Acaso una persona tiene que ser engatusada para entrar al jardín del Edén? ¿A un paraíso? O sea, te tienen que convencer a decir, no, mira, vas a entrar al paraíso y ahí no vas a trabajar, van a crecer los panes de los árboles, todo lo que tú quieras vas a comer allí. ¿Te tienen que engatusar para que entres? Pues sí, porque ya está Adán. Dice, ¿por qué Adán tuvo que ser engatusado? Dice el rabino, ¿no? Dice, fue porque los verdaderos placeres del jardín del Edén eran espirituales. O sea, sí es cierto, había todos los alimentos que decía Hashem. Pero Hashem quería que entrara, no tanto por los placeres materiales, los espirituales. Y entonces si te habla Hashem, no, en el jardín del Edén no vas a sentir hambre de lo material, vas a estar contento con todo lo que tienes y... sí Hashem, sí. Pero la torta. Que él estaba interesado en otras cosas, ¿no? Entonces dice, una persona tienes que saber que es atraída instintivamente hacia los placeres materiales, pero para buscar placer espiritual se necesita un esfuerzo intelectual y emocional. El Creador dijo a Adán que ese concepto de divinidad sería expandido en el jardín del Edén, y eso lo llevó hacia el paraíso espiritual. ¿Qué nos está diciendo el rabino con esto? Hay una relación entre el matrimonio y el jardín del Edén, entre el hogar y el jardín del Edén. No busques el placer material en tu hogar. El placer en tu hogar es espiritual. Ahí está el error. Quieres sentir placeres físicos. El placer que te da el hogar es espiritual. Te hace ser un rey, te hace sentirte grande, pero no por lo que te den, por lo que haces. Porque sostienes a los miembros de tu casa. Porque resuelves, porque animas. O sea, realmente ese es el placer del hombre. Pues sí, es que cuando Es un placer llegas espiritual. y te están esperando y así hasta comes con la familia o algo, ese es un placer que no se compara a algo físico, ¿no? No sé, estar con los cuates o X, o sea, porque sí se siente diferente y se siente algo que te llena, ¿no? O sea, que esté tu familia ahí sentado contigo comiendo, tu hijo, y eso si no, ese sí, o sea, no lo había visto de esa forma, pero esos son placeres más grandes que los físicos, que si tuviera uno muchas mujeres, al shalom o así. Entonces por eso el Creador tuvo que engatusar para que entrara al jardín del Edén. Entonces el Creador dijo a Adán que ese concepto tenía que ser expandido en el jardín del Edén. Por eso es que creó el matrimonio, que es el paraíso espiritual. El matrimonio tienes que ser que es el jardín del Edén. Material como uno espiritual, es decir, el jardín del Edén material porque ahí vas a tener los placeres. Me acuerdo de un chiste. En ese chiste es un judío y un sacerdote católico, ¿no? Entonces los dos son amigos, que están en un mismo pueblo, pero pues a medida que avanza el tiempo, pues uno se hace sacerdote católico y hasta obispo, y el otro chico judío se vuelve rabino, ¿no? Y un día se encuentran, ¿no? Le encuentra el obispo y le dice: oh, amigo rabino, qué gusto verte. Amigo, por favor, ven a mi casa. Te invito a comer a mi casa. Tanto tiempo sin vernos. El rabino pues ya va contento, llega con su familia. Y de repente le dice: siéntate, por favor, vamos a servir de comer. Y el rabino: ¿y qué vas a servir de comer? Cerdo. Carnitas de esto y del otro, El rabino dice: ay, perdóname, no puedo comer eso. Y le dice el obispo, ¿no? No sabes de lo que te pierdes, amigo, una delicia. Y el rabino pues se queda ahí
Entonces, sin embargo, pues está un ratito, ya todo se despide. Le dice, amigo, me tengo que ir. Un gusto haberte visto, convivir y compartir contigo un tiempo. Por favor, salúdame a tu esposa. Regresa la mirada el obispo, ¿no? Esposa, pero si yo soy obispo, yo no tengo esposa. Le dice el rabino, lo que te pierdes. No sabes de lo que te pierdes, le dice el rabino. Lo mejor que puede haber el matrimonio. Entonces es el jardín del Edén, tanto material como espiritual. Por tanto es importante que aprecies las grandes recompensas espirituales del matrimonio. El matrimonio te hace crecer, hace que tengas fe, confianza. El gran valor de una esposa, de una familia, de que enseñes a tus hijos, ese templo menor que es tu hogar. Cuando comprendas eso bien, vas a ganar una verdadera apreciación del matrimonio ideal y te vas a sentir inspirado para crearlo en tu propia vida. Y si estás soltero vas a querer casarte. ¿Cómo puedes hacerlo? Porque te obliga Hashem. ¿Cómo puedes hacerlo? Nos dice el rabino. En las siguientes cartas te voy a dar el beneficio de los consejos de un padre amoroso y voy a compartir contigo algunas de las enseñanzas e interpretaciones que he escuchado de otros o que he aprendido por mí mismo. Sin embargo, el mejor consejo que puedo darte es que busques y sigas los consejos de nuestros sabios en cada paso del camino. Si lo haces sinceramente, tu hogar será un verdadero jardín del Edén. Hasta aquí nos vamos a quedar. Gracias. Entonces la promesa es que cuando terminemos este libro vamos a saber qué es el jardín del Edén en nuestro hogar. Con la ayuda del Creador. Pues gracias a Hashem que nos permitió estudiar juntos. ¿Algo que quieran agregar, comentar? Por favor. Yo me quiero casar, ¿verdad? Sí, maravilloso. Es muy chiquito todo. Oiga, maestro, ¿cómo le puedo hacer? Por ejemplo, ya ves que a cierta edad tu madre ya no se encarga de ti, a cierta edad tu padre es el que se va a encargar de ti. Precisamente el estudio de Torah. Digamos que en tu caso, finalmente digamos que como vives con tu mamá y tu mamá tiene estudio de Torah, pues tu mamá también finalmente te va a dar algún tipo de guía. Tú ahorita estás en la escuela, estás estudiando. El hecho, mira, la Torah demanda que un hijo hay que enseñarle dos cosas. Un oficio y a rezar. Tu madre te enseña a rezar. ¿Quién crees que te enseña el oficio? Tu padre. Pero si tu padre no te está enseñando un oficio, ¿cómo lo estás aprendiendo? A través de estudiar. Cuando te dediques a desarrollar algo y estás aprendiendo un oficio. Entonces ya con ese oficio que aprendas a través de la escuela y con el rezo que ya te enseñó a hacer tu madre, es tu éxito. Hashem no tiene todo perfectamente cuidado para ti. Entonces no necesitas de alguna manera esa figura paterna si te refugias en Hashem. Entonces en ese sentido no te preocupes, o sea, el oficio lo vas a aprender a través de la escuela. Por eso te decía yo, enfócate en la escuela. ¿Que quieres ser marino? Pues Hashem, termina tu prepa, después métete a la marina y vas a tener un oficio, vas a tener trabajo, vas a tener derechos, puedes darle hasta casa a tu familia, o sea, a tu mamá. Puedes también ayudar a tus hermanitas a que se desarrollen también. O sea, al final de cuentas, Hashem está poniendo los ojos en ti. Tú vas a ser ese varón que va a sostener a tus hermanitas. Les va a dar esa seguridad. Si Hashem quitó a tu padre en ese momento de tu vida es porque Él va a cubrir ese espacio. Y tú vas a cubrir ese espacio. Hashem a través de ti va a obrar para que tus hermanitas crezcan con esa seguridad. Pero tú tienes que ser un buen hermano, como hermano mayor que vas a fungir como padre para tus hermanas. Pero como ya vimos, el padre es alguien amoroso. El padre es alguien comprensivo, que da seguridad. Entonces tú tienes que cambiar ya tu rol. Si antes eras el hermano regañón, el hermano que golpeaba y hacía, ahorita ya no. Ahorita tu rol ya va a ser como de si fueras un padre. Darle apoyo. Comprenderlas, escucharlas, ayudarlas. Y con tu mamá también. O sea, tú ahorita ya Hashem quiere que seas un hombre.
Y Hashem confía en ti. Porque si no confiara en ti, no estarías en esta situación. Entonces tienes todo para ser el hombre que Hashem quiere que seas. Así que ten esa confianza. Esa paciencia. Baruch Hashem. Hace rato se me olvidó ahorita, decía que darle, bueno, dar como a la familia. Ajá. Y cuando la familia no responde de la misma manera, Sí. ¿qué se puede hacer ahí en esos casos? Por ejemplo, bueno, yo soy pues me pasó así, algo similar a lo mejor, que pues yo soy el más chico y de toda la familia siempre como que a mí me dicen, oye, tienes este problema, y pues yo siendo el más chico, no tomé el lugar de mi papá porque yo como le he dicho, pues no voy a tener el lugar de mi papá, ¿no? Pero yo siempre trataba de solucionarles, no solucionarles, pero apoyarlos en sus problemas o así. Y cuando ya vi que bueno, no te pagan de la misma manera, porque cuando tú necesitas, o como yo le he dicho, de manera que yo enfermé, mis hermanos no van a estar ahí para apoyarme, sino que ellos nomás van a estar enfocados en su familia. Y a lo mejor lo que hice definitivamente, pues ya como que alejarme en general de mi familia. Yo nada más se lo dije a mi mamá, mi familia pues es mi esposa, mi hija, aquí pues es usted y mis sobrinas, que son sus hijas casi, bueno, son sus hijas de mi mamá. Uh-huh. Pero yo ya de alguien más ya corté como que esa ayuda, porque no recibes lo mismo que tú siempre das también. Y es algo que dijo hace rato, algo similar. Y sí, como que dices, bueno, pues sí, la verdad, porque, como digo, pues siempre estamos ahí, pero luego cuando nosotros necesitamos, no se recibe lo mismo. Uh-huh. Pero bueno, si usted puso atención en la vida del rabino Eliyahu, el rabino Eliyahu de alguna manera a su padre le daba lo necesario, ¿no? O sea, vivió al límite. Él dice, o sea, yo no tuve nunca tuve, o sea, yo no supe lo que era lo que mis amiguitos que se iban de vacaciones o que tenían ciertas libertades, ¿no? Pero yo fui un niño muy feliz en mi hogar. Entonces, claro, aquí es la figura del padre, ¿no? Pero aquí en su caso, digamos que la figura del padre no fue algo que sobresaliera. Entonces, lamentablemente, digamos que usted pues vivió una situación en donde no había un padre, no había una figura, un ejemplo a seguir. Que claro, podríamos comparar quizá ahorita un poco la situación de Isaac, ¿no? Pero la situación de Isaac es completamente diferente. Por el caso de Isaac, o sea, él ahorita su papá decidió dejarlos. Entonces es algo muy distinto, pero al final de cuentas ustedes sufrieron un abandono también. Sin embargo, o sea, como le decía yo a Isaac ahorita usted será el ejemplo para él. Porque él en ese momento dice, ¿y cómo voy a hacer si no está mi padre? Ah, bueno, pero Hashem es su padre. Y Hashem te dejó a ti como cabeza de esa casa. Y entonces en ese sentido, aunque usted no usurpó el lugar de su papá, pero fungió como. Y de alguna manera Hashem usó para que usted llenase esos vacíos de sus hermanos. Al final la edad no tiene que ver, porque finalmente sabemos que no somos un cuerpo, somos un alma. Porque igual podríamos decir de Isaac, o sea, él es pequeño. Sí, pero su alma no es pequeña. Porque lo que él tiene ahorita que resolver en su hogar es grande. Lo mismo pasó con usted. Su alma era la más grande, que por eso tuvo que apoyar a sus hermanos. Pero en nuestro caso, digamos, aquí lo que nos enseña la Torah es que nosotros no tengamos ningún tipo de rencor, ningún tipo de resentimiento. O sea, el hombre es alguien que sostiene siempre. Entonces, más bien aquí desde una edad temprana se les enseñó a usted a sostener, a no depender de. Uno como hombre no va a estar esperanzado a que mis hermanos me ayuden. No, uno digamos que uno resuelve. Y muchas veces nos va a tocar a nosotros que gracias a Hashem estamos bien apoyar a los demás. Y a lo mejor son más grandes que nosotros, ¿no? Pero finalmente, digamos, aquí es esa bendición de ser varón. Porque nosotros en nuestro hogar somos el rey. ¿Pero qué es un rey? El rey es precisamente ese soberano, que sí da órdenes y demás, pero más que órdenes, no es soberano por dar órdenes. Es soberano porque cuida, porque protege, porque sostiene, porque alimenta.
Entonces digamos que, como veamos el caso, ¿no? O sea, aquí llega el hombre como un león, ¿no? De que, ¿dónde está mi esposa? Tengo hambre, ¿no? Dice, ok, está bien, algo surgió, a lo mejor fue al hospital, a lo mejor, entonces empieza a crear historias, ¿no? Pero pasa una hora y la mujer no llega. Entonces llega y le dice a su esposa, ay, mi amor, discúlpame, es que estaba platicando con la vecina. El hombre explota. Pero ahí, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿por qué explotó el hombre? El rabino aquí no lo quiso decir, pero vamos a ayudarnos de otras enseñanzas más arriba. ¿Qué diría nuestro querido Rabbi Nachman de la reacción de este hombre? Le diría, ¿acaso eres una mujer que quieres el reconocimiento de tu esposa? Entonces, en cierta manera, digamos que cuando nosotros peleamos es porque queremos el reconocimiento. El rabino aquí está hablando muy lindo. No, es que tú amas a tu esposa y quieres la atención. Pero lo que en realidad diría el rabino, no, tú estás mal. Porque tú quieres el reconocimiento de tu esposa y quieres tu esposa para ti. O sea, tú quieres tenerla aquí. La vas a asfixiar. No puedes tú seguir. Entonces el rabino fue muy inteligente porque yo creo que vio que este hombre no iba a aceptar esa respuesta. Le dijo, ¿sabes por qué te enojaste? No te enojaste porque no había de comer. No te enojaste porque no estaba. Realmente lo que te costó molestia es de que tú querías que ella te dijera, oh, mi esposo, mi amado, me te recibiera con pompa y toda la alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante para ti. Entonces él lo aceptó. Digo, pero ¿qué lograste cuando explotaste? Que ya no te presta atención, la alejaste de ti. Y entonces ahora estás en un problema, te dices que se están distanciando, pero ¿quién es el que tiene la mala actitud? Tú. En lugar de que tú reconozcas cuánto la necesitas. Entonces digamos que en realidad aquí el rabino fue muy inteligente, porque cómo lo llevó a que sabía que este hombre no, o sea, si le dice el rabino, ¿sabes qué? Tú estás actuando como niña en tu relación. Tú estás queriendo el reconocimiento de tu esposa cuando tú tienes que reconocer a tu esposa. Hashem te puso esa prueba para que te des cuenta de que tienes que trabajar eso en ti. Tú no tienes que buscar el reconocimiento. Pero ahí entonces, ¿cuál hubiera sido la mejor forma de actuar? La que hizo el rabino. O sea, el rabino, como sabía que el hombre no iba a recibir esa respuesta, por eso le dijo, no es que tú realmente quieres mucho te importa mucho a tu pareja. Por eso te enojaste. Porque querías ese saludo. Pero entonces hay que tener, para reaccionar bien que hubiera dicho, te extraño mucho, esposa, así como recibirla con amor, ¿no? Como dice usted que hacen algo mal y en vez de así como que enojarte, entonces decir así de que más amor, ¿no? O bueno, si vio que ya que no ha llegado, o sea, ¿qué podría llegar uno a hacer? Pues empieza a poner la mesa, ¿no? ¿Cómo? Empieza a poner la mesa, los mantelitos, los vasos, esto. Sigues tú haciendo, dices, no hay agua, empieza a preparar una agüita, ¿no? Si ves que no ha preparado nada de comer, ¿por qué no empiezas a hacerla tú? O sea, realmente si te importa tu familia, no vas a hacer de algo circunstancial algo gigante. Porque el tema es de que estamos acostumbrados de repente a que nos sirvan. Pero eso no es ser hombre. Ser hombre es dar confianza, dar cariño, dar atención, que la persona se sienta amada, protegida. Eso da seguridad. Entonces, en ese sentido, lo correcto sería eso, ¿no? Que ya llega de repente a la mujer, ay, mi amor, perdón, no te preocupes, mi amor, siéntate, mira, ya hice una sopita. Y vi que ibas a hacer bisteces. Tómate una agüita. Ay, no, perdón, o sea, se va a sentir mal, ¿sí o no? Es que justo alguna vez lo dijo, ¿no? Ajá. O sea, si ella se hizo algo que no, y tú todavía la tratas bien, después ella solita va a decir, sí me pasé. Pero al final se va a sentir que es amada y querida, comprendida. Y entonces se va a dar cuenta que tiene un hombre comprensivo. Y mida después te va a recibir ahora sí como tú quieres. Como tú quieres, exactamente. Esa es la clave. Esa es la clave, o sea, porque finalmente si el hombre hubiese actuado de esa manera, tendría un ángel, ¿no?, en su casa. Sí, porque al final pues va a decir, siempre me trata así, ahora yo lo voy a tratar así, ¿no? Ajá. Y ya estar recibiendo vida que no le pide.
Pero lo sí, mismo, al ¿no? contrario, ¿no? Con el puro enojo, después ella también. ¿Pero por qué? Porque dice pelea. Hashem, ¿crees que eso es malo? Te voy a enseñar lo que realmente es malo. Hashem es lo que te dice, o sea, si tú crees que eso es mal, te voy a enseñar lo que es mal para que hables con provecho. No, y te la pone bien brava. Entonces ahí vienen todas las complicaciones en el matrimonio. Pero al final siempre, o sea, no es que ahora sí que nos echemos la culpa, es que realmente somos los responsables, porque nosotros somos la cabeza de la casa. Y si la cabeza se cae toda la casa. O sea, es lo que tenemos que entender, o sea, realmente, o sea, la mujer es una ayuda idónea para nosotros, pero nosotros somos los que sostenemos el hogar. Eso me sonó como una vez que dice, hace tiempo escuché que el rabino, bueno, el Jajam, Yosef Chayo, que decía que le decía a su hija que con qué tipo de hombre se debería de casar. Y le dijo, cásate con uno que siempre esté alegre, así como que sea hasta un poco bromista, dice, porque pues ellos te van a alegrar. Y si te casas con un enojón, o sea, vas a estar discutiendo siempre, porque justo es eso, el enojo es esa idolatría de, ay, ¿por qué no me reconoce? ¿No? Exacto. Entonces yo creo que o sea, también el Jajam también se puso a pensar en eso y no, mejor cásate con uno que siempre esté alegre para que o sea, disfrutes de tu matrimonio, ¿no? Porque pues, al final te va a alegrar, o sea, va a buscar la forma de hacerte contento, o sea, feliz. Uh-huh. Pero bueno, entonces digamos que ahí, agarrando ese mismo caso, ese sería la forma de darle la vuelta, ¿no? Como dice la canción, se cómprale flores, llévala al cine. O sea, vuelve a conquistarla. Lamentablemente, yo creo que muchas veces, cuando estamos en ese proceso de buscar una pareja, somos los galanes en amplio sentido. Ya vamos a cenar, abrimos la puerta, compramos todo lo que se le antoje y demás. Pero una vez que se casan con uno, es como, ya eres parte de mi dominio. Se cambia todo. No hay que seguir haciendo lo mismo. Cómprale flores. Sí, la intención es eso. O sea, la mujer, mira, la mujer no es complicada. Nosotros la complicamos. Y hay que reconocer, o sea, realmente la mujer es muy simple. O sea, si la quieres entender, no la vas a entender porque sí es compleja de entender. Es el ego y el orgullo del hombre, ¿no? Sí. En realidad aquí nada más es simple eso, o sea, la mujer solamente tiene una necesidad. Y ese es el secreto más valioso de todos. A ver, quítalo. La necesidad que toda mujer tiene es ser reconocida. Reconócela. Que si se pone algo, dile, te ves hermosa. No hay nadie como tú. Y además, si tú empiezas a ver la hermosura de tu esposa y te centras en ello, te prometo que no vas a volver a ver a ninguna mujer. Hashem te va a dar el regalo de que cierres tus ojos a otras mujeres y que ella nunca sienta celos. La mujer siente celos cuando tú ves a otras mujeres, aunque tú lo hagas cuando ella no esté. Ella no sabe por qué está enojada. Eso nos dice nuestro Rabarush en el libro El Jardín de la Paz. A veces llegas y tu esposa está enojada y ¿ahora qué? Si tú haces memoria, estuvieses viendo mujeres. Se te desvía, a lo mejor no hiciste nada. Nada más puros taquitos de ojo comiste, ¿no? Pero con eso tienes para enchilar a tu mujer por un buen rato. Aunque no te vea, ¿no? Aunque no te vea. Sus ojos son sus ojos de ella. Sí. Entonces, digamos que si al contrario tú, si al contrario tú empiezas, si tú empiezas a ver todo lo bueno en ella, Hashem te cierra los ojos a las demás mujeres. Pero es eso, reconócela nada más. Llega como decíamos, ¿no? Con esa actitud de decir, hola mi amor, ¿cómo estás? O sea, ya no llegues tú pensando que te reciban como rey. Tú hazla sentir una reina. Ella te va a tratar como rey, te lo prometo. Pero primero sé tú, hazla que ella se sienta como una reina. No esperar todo de allá para Sí, no. Tú da eso y la mujer cuando recibe inmediatamente da. no, y te lo multiplica. Exacto. Y sobre todo eso, la parnasá va a fluir. Pues que Hashem nos ayude a profundizar en ella. Hacemos una plegaria. Del universo, Padre misericordioso, te agradecemos por tu bondad. Gracias, Padre, porque como siempre tú abres tu mano, satisfaces a todos con complacencia y también
A nosotros, como Benei Noah, nos das también nuestro alimento, pero no solamente el material, también el espiritual. Padre, te agradecemos por este gran hombre, por el Rabino Eliyahu, que a partir de estos días en los cuales estudiaremos de esta gran obra que él deja, tú nos has de dar la sabiduría, el entendimiento, y nos has de ayudar a seguir los consejos. Padre, ayúdanos a poder ser esos varones, ya sea como hijos, como esposos, como hermanos, cuñados, el rol que nos toque, Padre, seamos ese ejemplo que tú quieres que seamos. Padre, ayúdanos a ser íntegros. No permitas, Padre, que sigamos, eterno Dios, en esos errores del pasado. Ayúdanos a tomar la decisión de cambiar aquellos atributos que sabemos que no son correctos en nuestra vida. Ayúdanos a dejar de ser orgullosos, que dejemos de imponernos, Padre, y que seamos realmente ese varón amoroso, ese amor que se sienta en cada instante a través de nuestra palabra, nuestro trato, cariño, que podamos dar esa seguridad a nuestras esposas, hijas y todas aquellas mujeres que pongas a nuestro cargo, eterno Dios, que podamos siempre tener palabras que las puedan sostener, palabras que las puedan dar tranquilidad, y que en todo momento, eterno Dios, tengamos sobre todo esa paciencia, esa tolerancia, tengamos siempre, como dicen los sabios, esa agua fresca de Torah como un consejo para todo aquel que se acerca a nosotros, y podamos ser también ese ejemplo que tú quieres que seamos en esta sociedad, que hoy en día lamentablemente no hay tantas familias, pero que podamos ser un ejemplo de una familia feliz, de una familia íntegra, y que sean nuestros hijos, Padre, quienes se beneficien de todo ello y puedan también, en mérito a ese matrimonio lindo que hemos de tener, que nuestros hijos también tengan un matrimonio bueno, y sobre todo que haya tu Torah en todo momento, eterno Padre. Ayúdanos a abrazar cada consejo, a ponerlo en práctica, y a que no nos separemos tu Torah ni dice ni siniestra. Te agradecemos por este momento, te pedimos por tu pueblo Israel, y te agradecemos por todas las enseñanzas de los sabios, Padre de Israel. Bendice a tu pueblo, permite que todos los que están cautivos sean liberados, que no sepa más tu pueblo de ningún tipo de dolor, que no haya ningún mal decreto contra ellos. Y no te olvides también nosotros de Benei Noah, provee de sustento, provee de salud, provee, eterno Dios, de todo lo que necesitemos, Padre. Te pedimos por Shimshon, trae una refuerzo de Nefesh Aguf completa, que pronto tengamos la noticia de que ya está completamente sano. Y para aquellas necesidades que tengamos acá los varones aquí presentes, ayúdanos, Padre. Tú conoces la situación en la que estamos viviendo, la ponemos delante de ti, agradeciendo primeramente por ese espacio que nos permites y porque nos hace dar la respuesta. Ya no la dice, Padre, gracias por ello, y permite ahora que podamos ser el varón que tú quieres que seamos, Padre. Gracias por tu amor, por tu benevolencia, por todo el bien que nos prodigas a cada instante. Bendito sea tu nombre por siempre, para siempre. Que tengamos la alegría de ver que el Recto Mashiach se manifieste, que el Sagrado Templo se construya pronto en estos días, y el reino de David sea establecido prontamente en estos días, y todo tu pueblo retorne a la Sagrada Tierra de Israel. Que así sea, de una buena manera, de una forma dulce, pronto en estos días. Amén y amén. Gracias, Hashem. Nos despedimos con el Salmo 122. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén será construida como una ciudad toda unida, donde allí irán las tribus de Dios. Un testimonio para Israel, para alabar el nombre de Hashem. Pues allí habrá tronos de justicia, los tronos de la casa de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Busquen la paz para Jerusalén, que tengan tranquilidad los que te aman. Que haya paz en tus murallas, tranquilidad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, pediré ahora que haya paz en ti. Por la casa de Hashem nuestro Dios, pediré por tu bien. Qué alegría cuando me dijiste,
puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ahí están parados nuestros pies, en tus puertas, oh Jerusalén. Están parados nuestros pies, en tus puertas, oh Jerusalén. Gracias Hashem, te lo bene dulce y bendiciones. Nos vemos ahorita con otra charla. Con todo.